Las cápsulas de Esto también es política, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola amigos, ¿qué tal estamos? Otro jueves más. Yo creo que los saludos estos son una mierda, pero con patas, vamos. Bienvenidos de nuevo a una cápsula de Esto también es política. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué marcha llevas? Voy en cuarta, ahora mismo. ¿Sí? Sí. Ten cuidado. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que me pasaba a mí cuando conducía? Que me decía el tío, reduce. Entonces yo pasaba de cuarta a primera directamente. Me decía, joder, reduce. ¿No? Tú cumpliste con lo que te decían. Eso Claro, es así. Por cierto, por me ha gustado mucho tu introducción de valorando nuestro trabajo. Sí, ¿has visto? Sí. Es que si no nos valora la gente lo tengo que hacer yo mismo. No, muchísimas gracias. Lo que te quiero decir, ten cuidado con las marchas porque a ver si vas a pasar de cuarta a primera y se te va a calar algo, ¿vale? Vale, ¿y tú qué marcha llevas? Bien, yo un ralentí tranquilo, moderado, tirando hacia el centro, sí. Bueno. Venga. Bueno, pues aprovechando el tema de las velocidades y viendo, bueno, ya la gente habrá visto el título del episodio de hoy, vamos a hablar de la Europa a dos velocidades, a varias, ¿a cuántas? Pues la verdad es que no se sabe muy bien. Yo tiendo más a pensar que es de tomarse esta opción sería a varias velocidades, no a dos. Pero bueno. Varias, vale. Sí, tiene más sentido. Bueno, pues esto viene a que el pasado 6 de marzo los países, los líderes de los 4 países más importantes, por lo menos en cuanto al PIB de la Unión Europea, una vez hemos descartado al Reino Unido, se reunieron en Versalles. Por cierto, hay qué sitio más, ¿no? Muy de la gente. Qué icónicos. Sí. Se reunieron Merkel, Hollande, Rajoy y Gentiloni. Hay que decir que a Rajoy le invitó Hollande. hay que decirlo. Digo, qué pinta hay ese señor. Ya. Perdona que te corte un poco. Dime. Dices Versalles, un sitio así como muy fuera del populacho, pero que querías que se juntasen en un Starbucks, los 4. Hombre, a mí no sé, me parecería un McDonald's o algo. No sé, imagínate a Merkel con la corona en el Burger King o algo, yo qué sé. Joder, maravilloso. Sí, no, me parece guay. Hombre, no sé, pero Versalles así como muy... No sé. Sonaba música barroca. Lo veo un poco excesivo, sí, claro. Es que veía a Merkel bailando con Hollande y a Rajoy con Gentiloni, eso era así. Claro, qué bonito, joder. Bueno, pues le invitaron a Rajoy entonces. Sí, bueno, hay que decir que... yo soy muy crítico, soy muy crítico en general con todo, pero es verdad que dentro de la Unión Europea, y cuando dedicamos el episodio a hablar de la Unión Europea, lo dijimos, España en los últimos años ha dejado como muy de lado el tener posiciones, digamos, importantes. Incluso con Reino Unido dentro, España era el quinto, por momentos, el cuarto país en PIB, y las reuniones siempre se hacían sin España, lo cual yo nunca entendí por qué España nunca hizo valer su fuerza, porque Italia, que es un país que tiene igual de los mismos problemas, siempre estaba ahí metido Renzi, o sea, tiene a Federica Mogherini metida, tiene el presidente del Parlamento es italiano, etcétera, o sea, no sé muy bien por qué. Hay que decir que de los dos grandes grupos así, digamos, en los que participamos, que puede ser el G20 y el G20 somos visitantes, no pertenecemos al G20, somos visitantes permanentes, es decir, vamos a todas las reuniones, aunque yo creo que ni Peter nos hace caso. Y ahora ha sido porque Francia nos ha invitado, o sea, si no es por Francia... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que no entendemos lo que nos dicen, Miguel. Llegamos allí... Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No entiendo. ¿El G20 para qué sirve? No sé qué me están diciendo. Póngase esos cascos, señor. Y a Mariano Rajoy le ponen música en los cascos. No le ponen traducciones. Sí, no, le ponen la música de espera, ¿no? De cuando llamas a cualquier lado. Que se la ponen una y otra vez. Claro, así se le queda la carilla al pobre. Claro, pobrete. Bueno, pues eso. Entonces en esta reunión, pues básicamente pocos días antes la Comisión Europea había presentado un libro blanco sobre más o menos las opciones que se le presentaban a la Unión Europea después del Brexit, y una de ellas era esta Europa de varias velocidades que parece que estos 4 líderes decidieron respaldar. Entonces la primera pregunta es ¿qué es esto de la Europa a varias velocidades, no? Digo, sí, parece lógico. la iba a hacer. Te me has adelantado. Perdón, puedes hacerla, sí. Gracias.
¿Qué es esto de la Europa a varias velocidades? Joder, qué bien hacen las preguntas. Ya, joder, soy un experto. Bueno, pues básicamente es que la Unión Europea, tal y como funciona ahora, hace que para cualquier avance en integración europea, digamos, tiene que ser un paso en grupos, es decir, todos a la vez y de forma unánime. Esta Europa a varias velocidades lo que pretende es que cada Estado miembro, avance al ritmo que pueda y quiera, con quien pueda y quiera, que vayan abriendo un camino que los demás podrán seguir en un futuro o no. Es decir, digamos que cada uno elija un poco la forma en que quiera formar parte de la Unión Europea. Entonces, dime. Sí, entonces, por ejemplo, ya no nos vamos a regir tanto por el rollo de, oye, Alemania está haciendo esto, tenemos que hacer esto también igual que Alemania. Bueno, no, eso no tiene nada que ver. O sea, vale. luego explicaremos. De todas maneras, Alemania, es verdad que, evidentemente, siendo el país, y ahora que ha sido el Reino Unido todavía más, el país más importante de la Unión Europea, el poder de la Alemania era real, pero limitado, bastante limitado, porque hay cosas en las que Alemania quiere cambiar cosas o quiere avanzar o quiere ir hacia otros destinos y no puede, precisamente porque el resto de países, por muy pequeños que sean, o sea, por ejemplo Malta, se puede negar y hace que Europa no avance. Ya. O que no, los de Malta son muy chungos. Bueno, digo a Malta igual que digo Polonia, que digo Portugal, o sea... Entonces, básicamente, tras el Brexit, lo que se plantean son, aunque este libro blanco dio 5 posibilidades, se plantean básicamente 2 a nivel europeo. La primera es que se avance a una estructura más similar a la de los estados nacionales, es decir, que viajemos hacia unos Estados Unidos de Europa, pero esto implica un mayor y un mejor contacto con los ciudadanos, porque claro... pasaríamos a ser una especie de país juntos, cada uno con su región, que sería lo que ahora serían los países o los estados miembros, a modo de Estados Unidos, ¿no? Cada estado tiene sus propias cosas, sus diferencias, pero tienen algo en común, que es un gobierno que está por encima y que para ciertas materias tiene capacidad. Claro, implica que tiene que ser más democrático, tiene que mejorar la rendición de cuentas, tiene que poder otorgar más poder al Parlamento Europeo, que es verdad que con el paso de los tratados se han ido aumentando sus competencias, pero a día de hoy sigue siendo bastante, no voy a decir irrelevante, pero bastante secundario. Sí. Y implica, pues eso, convertir, por ejemplo, a lo que es hoy la Comisión Europea en un verdadero gobierno supranacional al estilo de Estados Unidos. El tema, por decir, el tema del lenguaje nos limitaría un poco, ¿no? A ver, yo hablando desde el nivel español. Bueno, yo creo que... igual es una barrera que deberíamos empezar a eliminar. Bueno, no, tampoco lo veo, sinceramente, yo tampoco lo veo. Hace 30 años puede ser, ahora yo creo que... tampoco es tan barrera. O sea, al fin y al cabo, quien más, quien menos se puede mover por Europa con un mínimo de inglés que yo creo que ya tenemos casi todos los europeos. Y si te quieres asentar en un país, pues yo que sé, tipo Francia, Polonia, pues digo yo que como ha ocurrido toda la vida, pues te asientas en un país y aprendes el idioma a base de que no te quedan más huevos. O sea, es verdad. Entonces, no sé, yo sinceramente no lo veo tanto problema. Pues nada, pues ahí. La segunda opción es esta, que se avance hacia una estructura que sea más eficaz, es decir, estos creen que los primeros creen que los problemas de la Unión Europea vienen porque tiene un déficit democrático, mientras que los segundos creen que básicamente lo que le falla a la Unión Europea es que le faltan resultados, que le falta ser eficaz. Y estos son los que creen que implica crear una estructura que sea más eficaz a la hora de tomar decisiones. Por tanto, para esto... y dado que la cooperación se hace en temas sensibles, principalmente en economía y en política exterior, y se hace a través del Consejo, es decir, que a día de hoy quienes toman las decisiones son los Estados miembros, son los países. Así que asumamos esta realidad y veamos cómo avanzamos. Y una de las respuestas es avanzamos a varias velocidades. Es decir, para resumirlo mucho, sería avanzar juntos cuando sea posible, es decir, cuando los 27 estén de acuerdo, pues avanzará, y cuando no, pues que se avance por separado
cuando se considere necesario, y quien se quiera unir que se una, y quien no se quiera unir que no se una, y quien lo haga más tarde, más lento, más despacio, más rápido, cada uno conforme a sus posibilidades. Esto es básicamente lo que se pretende con la Europa a varias velocidades. Pero esto al final lo que va a suceder es que los países que puedan moverse, digamos, a la velocidad más rápida van a dejar un poco atrás a los países que se puedan mover a las velocidades lentas, y puede causar diferencias, y en un momento dado igual los países más avanzados, digamos, tienen que tirar de los otros. Bueno, pues esa es la gran disyuntiva que se nos presenta. Esta Europa a varias velocidades, que los 4 líderes de los países más importantes de la Unión Europea avalan y respaldan, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, como el ir directamente hacia unos Estados Unidos de Europa tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Entonces, si te parece bien, vamos a ver un poco este punto, así muy rápidamente. Bueno, me parece fantástico. Bueno, hay que decir que para llegar a esta unión, a estos Estados Unidos de Europa, digamos, esta integración más democrática, más común, y a la que todos vayamos a la vez, creo que se deberían dar ciertas características. Primero, deberíamos tener una conciencia europea común, pero no me refiero a los gobiernos, sino me refiero a la ciudadanía. Me parece que los grupos de interés, cuando hablo de grupos de interés me refiero no solo a los lobbies, que también, pero sobre todo pues cosas como sindicatos, patronales, etcétera, pues estos grupos de interés se deberían volver supranacionales, es decir, deberían empezar a asociarse a nivel europeo. A día de hoy siguen siendo a nivel nacional. Debería existir un verdadero espacio público europeo de debate, que creo que no existe, y creo que los ciudadanos, cuando votamos al Parlamento Europeo, deberíamos votar en clave supranacional, es decir, en clave europea. Y yo, a día de hoy, sinceramente, y siendo un firme partidario de los Estados Unidos de Europa, a día de hoy creo que estas características no se dan. Y entonces, pretender que eso sea así me parece irreal. O sea, no es lo que está sucediendo. A ver, yo, por ejemplo, cuando voto para las elecciones europeas, tengo la sensación de que estoy votando a como una serie de representantes de aquí de España que van a ir para allá a decir 4 cosas. Tampoco es algo que me interese demasiado. Supongo que el cambio sería integrarlo todo en un partido que hiciese campaña en todos los países, que fuese todo como un poco más global dentro de la Unión Europea, ¿no? Mira, es que lo estás diciendo muy bien. O sea, primero, no interesa. Segundo, se vota a representantes españoles que van a ir a Europa a defender a España. Es lo que se piensa cuando el Parlamento Europeo bueno, la idea es que defienda a todos los ciudadanos europeos, igual que el Parlamento español defiende a todos los ciudadanos españoles, o el Parlamento valenciano defiende a todos los ciudadanos valencianos. Uh-huh. Sin embargo, seguimos pensando que nuestros representantes, o cuando votamos aquí, o el 40% de los españoles que votamos aquí en esas elecciones, enviamos a españoles a defender a España, cuando no es así. Con lo cual, como se da por obvio que eso no está funcionando así. Evidentemente, para caminar a ese punto tenemos, lo que tú decías, crear listas transnacionales, es decir, crear por poner un ejemplo, una lista de Partido Socialista Europeo integrada por miembros de todos los países de la Unión Europea que estén adscritos al Partido Socialista o al Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo. Es decir, que el número 1 pues sea francés, el número 2 sea lituano, el número 3 sea croata, el número 4 español, etcétera. Sí, o incluso que yo no esté limitado a votar a españoles, es decir, que si hay una lista de personas mayoritariamente francesas que me gustan lo que están planteando, pueda votarlas sin problema. Hombre, creo que ese momento todavía está aún más lejos. Creo que la primera buena idea sería, por ejemplo, dado que son 27 países, pues que los 27 primeros miembros de la lista del Grupo Socialista Europeo sean uno de cada país, por ejemplo. A mí me parecería una buena idea. Pero bueno, que hay muchas fórmulas, pero desde luego que sí que deberíamos ir a listas transnacionales. Bueno, como te decía, dado que esto parece que no nos encontramos en ese punto, es verdad que la Europa de varias velocidades, con sus inconvenientes, parece más realista, parece más pragmática. Quizá pueda parecer que se aleja un poco de los ideales originarios, ¿no?, de la Unión Europea, pero según se plantee, también podría, desde mi punto de vista, servir de catalizador para empujar hacia esa Europa más unida. La realidad es la que te decía, es la Europa de los estados, no es la Europa, no es unos Estados Unidos de Europa. Entonces, como es la Europa de los estados, tenemos que ser conscientes de que la integración se produce cuando
para un Estado los beneficios superan a los perjuicios. Dado que es la Europa de los Estados, solo cuando los 27 Estados consideran que algo es beneficioso, o por lo menos que beneficia más que perjudica, es cuando se avanza. Entonces, por esta lógica, se avanza muy poquito, porque es muy raro que 27 países estén de acuerdo en que algo les beneficia más que les perjudica. Ya. Claro, si se optase por esta Europa de varias velocidades, pues las áreas de cambio pueden ser múltiples, dado que no se va a requerir la unanimidad de todos. Por ejemplo, se podría completar la unión bancaria. La unión bancaria ahora mismo está paralizada porque Alemania dice que no mutualiza la deuda, es decir, por decirlo de algún modo, que no crea los bonos de Europa, en vez de los bonos del Estado, pues unos bonos europeos que mutualicen toda la deuda europea hasta que los países del sur de Europa y del este no reduzcan su riesgo, porque claro, ahí Alemania saldría perdiendo. Sin embargo, Claro. Alemania ahora mismo sí está dispuesta a cerrar una unión bancaria pues con los países nórdicos, con el Benelux, con Francia, con España, con Italia, y a partir de ahí, según los países, el resto de países vayan reduciendo su riesgo, pues que se vayan uniendo a esa unión bancaria, por ejemplo. Por ejemplo. Pero claro, eso tiene su contrapartida, y es que hay países que se quedan fuera de esa protección, que no habría que ver cómo se reacciona también. Por ejemplo, la política de asilo. Hay que decir que, por ejemplo, el tema de los refugiados está siendo muy complicado en la Unión Europea por múltiples razones, pero una de ellas es porque los países del este están bloqueando las políticas de acogida de refugiados, por ejemplo, porque no quieren recibir refugiados. Claro, como en esta Unión Europea todo se hace por unanimidad, si los países del este no quieren, pues no se puede hacer mucho. A lo mejor volvemos a lo mismo, el bloque de Centro Europa o el sur de Europa podrían avanzar en ese término juntos. ¿Y no crees que con estas medidas puede ser que algunos países casi siempre quedasen fuera de estas negociaciones y al final se viesen un poco fuera de lo que es la Unión Europea y empezaría a haber tensiones entre diferentes países, salidas como la de Reino Unido, etcétera, etcétera? Bueno, es que eso ya es cuestión de plantearse ventajas y perjuicios. Quiero decir, a lo mejor es preferible tener una unión más pequeña pero más sólida. O a lo mejor esta Europa de varias velocidades, también lo que digo es que, pues eso, a lo mejor en la política de asilo los países de Centro Europa y del sur de Europa se pueden poner más de acuerdo, y dejar a los países del este que quien se quiera unir que se une, quien no, pero que no bloquea al resto. Es básicamente lo que quiere decir. Claro, deja de ser la Unión Europea como la entendemos, posiblemente. Pero bueno, como te he dicho, nada es todo bueno y todo malo. Ya. También se podría avanzar, por ejemplo, en temas de defensa, en temas de fiscalidad, en temas de políticas sociales, o por ejemplo en una fiscalía europea. 17 países actualmente de la Unión Europea, 17 de los 27 están de acuerdo en crear una fiscalía europea, en el sentido de digamos, una mayor cooperación en seguridad interior, pero hay 10 países que se oponen, con lo cual este proyecto no avanza. Pues quizá la Europa de varias velocidades posibilitaría que 17 países empezasen a colaborar de esta manera, porque consideran que es positivo para sus países. Ya. La pregunta es realista esta Europa a varias velocidades? La realidad es que sí. La realidad por varias razones, principalmente por dos. La primera, porque desde el Tratado de Ámsterdam del 97 existe una cosa que se llama cooperación reforzada. Eso quiere decir que si 9 países se ponen de acuerdo en algo, ellos pueden poner en marcha cualquier proyecto de colaboración común, siempre y cuando no afecte a los tratados. Es decir, dentro de los tratados, si hay que modificar algo de los tratados, eso ya requiere unanimidad y por tanto no se puede avanzar. O sea que existir, la opción, aunque sea una opción reducida, existe. Y aparte, la Unión Europea ya está avanzando a varias velocidades en varios ámbitos. Por ejemplo, en la moneda común, donde tenemos 10 países que no están, 8 países ahora mismo que no tienen el euro y van a su ritmo. Algunos tienen, la mayoría tienen obligación, pero a su ritmo, cuando cumplan los criterios. O por ejemplo el espacio Schengen, donde por ejemplo Irlanda no participa del espacio Schengen y sin embargo está dentro de la Unión Europea. Es decir, tenemos ejemplos que nos permiten que bueno, aunque es complejo, es posible. Sí. Entonces quería acabar muy rápidamente diciéndote un poco ventajas, alguna ventaja y algún inconveniente de esta Europa a las varias velocidades. Vale. Ventajas. Bueno, yo creo que es evidente que la velocidad de integración de la Unión Europea la marcan o los más lentos o los más pequeños. Entonces a países como Alemania, Francia o la misma España, esto les perjudica en algunos casos. Entonces,
Y mucho más ahora que Reino Unido se va de Europa. Reino Unido generalmente siempre ha sido considerado un lastre para la integración. Ahora sin Reino Unido, pues estos países fuertes entienden que es el momento de acelerar, y si no puede ser todos a la vez, pues que sean algunos y que los demás se vayan uniendo según quieran y puedan. Y oye, así todos contentos. Quien se quiere integrar más, quien se quiere integrar menos, digamos, es más aplicable a la realidad actual. Como te he dicho, es algo que ya funciona. Te he dicho lo del euro, te he dicho lo de Schengen, pero por ejemplo Dinamarca tiene su propia política de defensa y de seguridad, no está integrada dentro de la Unión Europea. O Polonia, por ejemplo, no participa del Acta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. O República Checa, por ejemplo, tiene a sus empresas fuera del marco común fiscal europeo. O sea, quiero decir que más que menos tiene alguna excepción o alguna salvedad que no... que ya existe, me refiero, que no es algo nuevo. Y por último, pues que, por ejemplo, también evitaría que los países más pequeños o más lentos fueran machacados porque no pueden afrontar al mismo ritmo que otros países algunos temas de integración. Por ejemplo, tendríamos el caso de Grecia. A lo mejor Grecia, si no se le hubiera machacado y exigido tanto para mantenerse en el euro o para mantenerse dentro de la Unión con la crisis, a lo mejor Grecia hoy estaría, no sé si mejor o peor, pero existe la posibilidad de que estuviera mejor. O por ejemplo, que pueden decir países como Rumanía, como Bulgaria o como Croacia, los últimos que han entrado en la Unión Europea, que hicieron esfuerzos titánicos para poder cumplir los criterios y entrar a la Unión Europea. Pues a lo mejor ahora, si otro país quisiera entrar, pues oye, se le puede dar más tiempo, con más calma, con más tranquilidad, y pueden hacerse las cosas más suaves. Los perjuicios, pues básicamente eso, lo que tú decías al principio, ¿no? Divide un poco a los países de la Unión Europea entre los países como de primera clase y de segunda clase, ¿no? Los fuertes y potentes y los demás. Y desde luego es contrario, como he dicho antes, a los ideales que sostiene la Unión Europea, donde básicamente se puede resumir en que bajo los tratados todos los países son iguales, da igual su tamaño, su economía o su población. Y claro, esto puede contribuir a una política a la creación de una política de bloque, es decir, el bloque oriental, el bloque del sur, el bloque central, el bloque nórdico, etcétera. Claro. Otra de las desventajas es también lo que tú decías, ¿no? Que esto puede otorgar todavía más poder al eje franco-alemán, más que a Alemania, al eje franco-alemán, ¿no? A Francia y Alemania. En lo que Francia y Alemania se pongan de acuerdo, pues básicamente va a ser un paso adelante, dado que no van a necesitar que los otros 25 les respalden. Y es verdad que el resto, sobre todo los países pequeños, pues se pueden sentir más marginados, más lejos de la toma de decisiones, más frustrados, ¿no? Y quizá eso sí que es un riesgo para que la Unión Europea en algún momento salte por los aires o se reduzca todavía más en tamaño. Y la última que te he traído, pues es eso, que si la Unión Europea ya es de por sí bastante compleja, pues esto puede todavía hacerlo aún más complejo, donde hay mil estructuras diferentes, donde unos están integrados, otros no, pero aquí están otros sí y otros no, unos participan de 3 cosas y otros de 7, y si ya es compleja de por sí, pues imagínate, ya es compleja de por sí para los ciudadanos, para nosotros los ciudadanos, imagínate ya... Si todavía se vuelve más compleja, ¿no? Pues probablemente los ciudadanos europeos nos sentiríamos incluso un poco más lejos todavía ya de esa toma de decisiones, ¿no? De Bruselas. Sí, un poco raruner. Que te iba a preguntar, la implantación de esto iría para largo, ¿no? Hombre, bueno, sinceramente no sabría qué decirte. Yo creo que Alemania y Francia, sobre todo este bloque de 4 y probablemente el Benelux y los países nórdicos se unirían bastante fácil, tienen claro en que se unirían y en que no. Quiero decir, tienen claro en lo que no han podido avanzar, bien por Reino Unido, bien por los países pequeños. Y ahora, lo que pasa es que una vez se ponga en marcha, no creo que sea algo lento. Es más, que una de las claro, digo, es eso, poner en marcha todo el sistema para empezar a poder trabajar de esa manera. Claro, probablemente habría que modificar el Tratado de Lisboa y por tanto eso ya requiere unanimidad y ahí ponerse de acuerdo va a ser más complicado, sí. Bueno, pues oye, me ha parecido muy interesante, sobre todo por el tema de que se puedan avanzar en ciertas políticas que se están bloqueando y que al final se pueda salir de lo que quiere un país o lo que quieren dos y que estén bloqueando lo que quiere el resto o los demás. No sé si tienes algo más por ahí pendiente. Mandarte un besito. Vale, una pregunta solo tenía.
¿Sabemos si Mariano ha vuelto de Versalles? Es que eso es muy grande, ¿eh? A ver si se ha perdido por ahí. Sí, bueno, hombre, yo le vi en la firma la celebración del 60 aniversario, estaba en Roma, por lo menos. Vale. Le tenemos de European Tour. Sí, Mariano European Tour. Sí, de hecho lo estuve viendo ahí por el canal 24 horas de Televisión Española y hay una imagen, no sé quién estaba hablando, si Donald Tusk o Juncker, no sé quién estaba hablando, y hay un momento que le enfocan de cara y tiene como o sea, seguro que todos conocéis esta cara de Mariano con la mirada perdida, Sí. como diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Sí. Sacando como mojándose los labios todo el rato, en plan, ¿sabes? Y con la mirada esta con lo a gusto que estaba yo en la cama. Con lo gusto que estaría yo andando monger por las calles. Sí. Conociendo Roma. Madre mía. Bueno, amigos, pues nada, oye, que me ha gustado mucho, ¿vale? Que lo sepas. Gracias, guapísimo. Nada. Amigos, nos vemos en el próximo episodio dentro de muy poco. Hasta luego. Besete.